Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que juntos podamos escuchar su palabra. Hoy, domingo, día del Señor. Día en que el Señor nos permite acercarnos a Él. Día en que podamos ir a la Santa Eucaristía, participar y saborear su cuerpo y saborear su sangre. Todos estamos invitados a la fiesta, todos estamos invitados al banquete celestial. Así que les invito a que escuchemos la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea, y estaba cerca de un pueblo cuando salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y le gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al verse que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que ha vuelto a glorificar a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy vemos la mano de Dios en la persona humana. Hoy vemos cómo el Señor manifiesta su reino, su poder y su autoridad, que incluso hasta las enfermedades no tienen autoridad ante Jesús. Encontramos hoy la liturgia de la palabra a 10 leprosos, dice el Evangelio de Lucas, que salen al encuentro de Jesús. Podemos pensar que quizás habían oído hablar de los milagros, alguien quizás les había dicho de lo que Jesús podía hacer, porque dice la palabra de Dios que estos salen al encuentro. Estos 10 leprosos salen al encuentro de Jesús. Y de lejos le empiezan a gritar, porque ustedes saben que comúnmente ellos estaban excluidos, no podían estar juntos con la sociedad donde están las demás personas en la comunidad. Debían de estar excluidos. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad terrible. Y también esa enfermedad, o sea, la enfermedad de la lepra, también era fácil de contagiarse. Cualquier persona se podía contagiar. Entonces esto lo hacía todavía aún más peligrosa. Aquellos hombres en realidad estaban muertos en vida, llagados, sufriendo de dolor, muertos en vida y excluidos de la misma sociedad, del mismo pueblo, de incluso de los religiosos de la época. Los excluían. Y aquellos hombres gritan a Jesús, claman a Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros. Si ustedes notan, familia querida, algo aquí, es que no le están pidiendo a Jesús que los sane. No le están pidiendo a Jesús que les quite la lepra. Al contrario, lo que le están pidiendo es
que tenga compasión de ellos. Ten compasión de nosotros. Es decir, que hasta ellos mismos ya sentían que ya no tenían vida, no tenían ningún motivo para volver a tener salud o bienestar. Jesús, que es ternura, compasión, que los mira con ojos de amor y bondad, porque así nos mira a nosotros, y aún en nuestras enfermedades así nos mira. Quiere sanar, quiere transformar aquel dolor de aquellos hombres en gozo. Y les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Vayan, porque según la ley del Levítico decía que se tenían que ir a presentar al sacerdote cuando aquellos enfermos, en especial de la lepra, estaban curados. Y eran los sacerdotes quienes daban, digamos así, como la carta, el certificado que hacían constar que aquellos que un día habían sido leprosos podían ya participar juntos con el pueblo. Y Jesús los envía. Lo interesante es que van en el camino, creyeron, confiaron que lo que Jesús les había dicho era real. Tuvieron fe. Se fueron, dice la palabra de Dios, pero en el camino quedaron limpios de la lepra. Los 10 quedaron limpios de la lepra. Fueron sanados, experimentaron la mano de Dios en sus vidas, sin que Jesús los tocara. Con solo el hecho de tener fe, Jesús hizo la obra en ellos. Pero, sin embargo, uno de ellos, nos narra el Evangelio de Lucas, uno de ellos, al sentirse curado, regresa alabando a Dios, glorificando a Dios. Se postra ante Jesús, se postra a los pies de Jesús y le da gracias. Recalca algo bien importante, sorpresa podemos decir así, el Evangelio de Lucas, y era un samaritano. ¿Por qué los demás no regresaron? ¿Por qué los otros 9 no regresaron? Y Jesús dice: bueno, pero si eran 10 los que se sanaron, que yo sé que se sanaron, ¿por qué solo uno vino? ¿Dónde están los otros 9? Porque los demás eran judíos. Y al ser judíos, sabían que tenían que cumplir con el rito. Aquellos realmente se fueron a cumplir con el rito ante los sacerdotes. Pero aquel samaritano, que también siendo judío, pero sabía que tenía que regresar a aquel que lo había sanado, a aquel que lo había visto con ojos de misericordia, que era Jesús, decide volver, no a los sacerdotes, decide volver a la fuente de la salud, aquel que realmente lo ha sanado, y decide volver a Jesús, a postrarse, a darle gracia, a glorificarlo en alta voz, dice la palabra de Dios. Algo que podemos notar allí: era un samaritano, no era ni religioso. Y es que es así, a veces la gente que menos pensamos y la gente que quizás incluso es menos de fe o menos de iglesia, como nosotros podemos pensar, es la gente que se entrega, que se dona, que de veras al tener ese encuentro personal con el Señor, decide amarlo incondicionalmente. Y Jesús le dice: ¿dónde están los otros 9? ¿No fueron los 9 los que se curaron? ¿Dónde están pues? Pero no volvió nadie más que un extranjero. Interesante. Solo uno volvió siendo agradecido con el Señor. Tú y yo, hermano, hermana, familia querida, también estamos enfermos. Y tenemos una lepra difícil, una lepra que solo el Señor nos la puede quitar. Y esa es el pecado. El odio, la división, el rencor, la hipocresía, la falta de compasión, la falta de ternura hacia los demás. ¿Cuál es la lepra realmente que no nos deja crecer? ¿Cuál es tu lepra? ¿Cuál es mi lepra? Que también podemos estar siendo religiosos, pero cegados muchas veces por nuestro egoísmo,
por nuestra falta de humildad y sencillez, porque solo el que es humilde es agradecido, solo el que es humilde regresa como aquel a darse cuenta que estar sanado, regresa a los pies de la fuente de la vida, a los pies del Maestro. ¿No será que a ti y a mí también nos falta un poquito más de humildad y reconocer la mano de Dios en nuestras vidas y darle a Él la honra y darle a Él la gloria como volvió Jesús, al terminar el Evangelio, le dice al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Solo a un leproso, a un extranjero, a un samaritano tuvo el gusto de oír estas palabras que Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, estás totalmente sano. Pidámosle al Señor que este domingo también nos acerquemos agradecidos con Él. Nos acerquemos diciéndole: Señor, aquí estoy, enllagado por tantas cosas, enllagado por el estrés, enllagado por las dificultades, por la falta de amor, qué sé yo, por el pecado, por la falta de compasión, por mi enojo. ¿Cuál es esa llaga que sufres, pero que solo regresando a los pies del Maestro, regresando a Jesús, podemos obtener la gracia que Él nos ofrece? Que el Señor este domingo también a ti y a mí, que venimos a participar agradecidos en la Santa Misa, también nos diga: levántate, hijo, y vete, tu fe te ha salvado. Porque aquel hombre había encontrado un tesoro, y el tesoro más grande de su vida era haber encontrado a Cristo. Y si tú, hermano, si tu hermana lo has encontrado, anímate a seguirle, anímate a ser agradecidos. Que el Señor nos dé la fuerza, pues, y nos dé un noble corazón, sencillo corazón, para ser buenos discípulos suyos y ver a todos, ver a los demás con ojos de bondad. Les bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo. Ánimo y mucha fortaleza. Rece por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.